ti la gloria, Señor, a ti la honra, la alabanza, Señor, la adoración y la exaltación pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Decía la canción que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y de esa manera queremos verlo, interpretarlo, sentirlo y vivirlo en nuestras vidas, Señor. Que tu nombre es único, tu nombre es irreemplazable, Señor. Y que es un gusto, es un placer y un deleite para nosotros el poder acercarnos a ti, Señor. El que hayas roto el velo, Señor, que separaba el lugar santísimo, para que nosotros, como tus hijos, como tus siervos, podamos encontrarnos contigo. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Voy a contextualizarlo un poco con el libro que tenemos para la lectura de hoy. Estaba el rey Saúl, que al principio de su reinado hizo caso a todas las recomendaciones que permanentemente el profeta Samuel estaba diciéndole. Pero llegó un momento donde, como a muchas personas, el rey Saúl empezó a sentir que se las sabía todas. Y en ese proceso de sentir que se las sabía todas, empezó a tomar decisiones que no le correspondían y acciones y esas decisiones lo llevaron a realizar acciones que no eran las del rey. El rey tenía su trabajo, el sacerdote tenía otro trabajo. Bueno, pues hay un ataque por parte de los filisteos y el rey le dicen: usted no vaya a empezar a ir a la guerra hasta que no ofrezca sacrificio al Señor. Saúl, como sacerdote, tenía que llegar a ofrecer ese sacrificio, pero resulta de que a Samuel como que le estaba cogiendo un poquitico la tarde, como que no alcanzaba a llegar. Entonces empezó la gente a murmurar, a hablar, a decir: no es que querían hacerlo así, no es que querían hacerlo así, y es que porque lo hemos arrancado. Y Saúl se dejó presionar. Saúl ordena que entonces traigan el holocausto y él es quien lo ofrece. Pero vamos a leerlo, ¿listo? Está en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 13, versículos del 9 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 9 al 14. Dice así: Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el sacrificio. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba porque tú no llegabas en el plazo que nos indicaste y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pues yo pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gigal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer holocausto. Eres necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato de Dios, el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido con su mandato. Y aquí nos encontramos con uno de los puntos bien importantes en ese ejercicio que como creyentes permanentemente estamos buscando para acercarnos a Dios. Y ese punto en el que nosotros estamos, todos los creyentes, para acercarnos a Dios, es que a Dios no podemos acercarnos tampoco según nuestra propia intención, según nuestra manera. Dios no tiene por qué acomodarse a tu personalidad. Dios no tiene por qué acomodarse a tu forma de pensar. Para acercarnos a Dios, la manera más efectiva, una de las maneras más efectivas es acercarnos a Dios con la disposición de obedecer a Dios.
Es imposible que tú intentes acercarte al Señor si no estás obedeciéndolo. Y aquí tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo muy diciente de lo que es la desobediencia. Recordemos primero que Samuel, el pueblo llega y le dice: necesitamos un rey, búsquenos un rey, búsquenos un rey. Y Samuel dice: pero ¿para qué rey si tenemos a Dios? No, necesitamos un rey para que salga con nosotros a enfrentar en las guerras, como lo tienen todos los pueblos. El pueblo estaba pidiendo y reclamando algo que no necesitaban. Ya eran distintos por encima de todos los pueblos, tenían un gobernante mejor todavía, el mismo Dios de las alturas, pero ellos tomaron la decisión como pueblo de que no, de que lo que necesitaban era un Dios. Entonces el Señor llama a Samuel y le dice: Samuel, no te preocupes, haz conforme ellos piden. Eso sí, acláreles que ese rey va a actuar de esta y esta manera sobre ellos. Y no se aflija, Samuel, que ellos no lo rechazaron a usted, ellos me rechazaron a mí. Entonces Samuel llega, unge a Saúl, y Saúl empieza, cuando leemos los primeros libros, en los primeros capítulos del libro de Samuel, nosotros nos damos cuenta de que efectivamente había como un respaldo por parte del Señor en Saúl, pero después las cosas van cambiando. Y Saúl empieza a mostrar rasgos de su verdadera personalidad como líder, como rey de Israel. Y nosotros podemos ver cómo Samuel, en este libro, podemos ver por primera vez cómo Samuel, en el libro de Primera de Samuel, nosotros podemos ver cómo Dios le hace un llamado de atención a Saúl muy fuerte, un llamado de su espíritu y llevándolo a ser el primer rey de Israel. Pero Saúl no se mantuvo en obediencia, y como no se mantuvo en obediencia, él tiene que pagar la responsabilidad de lo que está haciendo. Cuando nosotros no nos mantenemos en obediencia, el Señor tiene que quitarnos o alejarnos de aquello que estamos haciendo, porque nosotros no podemos hacer la obra del Señor desobedeciéndole. Mire, Saúl tenía miles de excusas para desobedecer, pero Samuel le dio en el blanco, y Samuel le dijo a él que el verdadero asunto era que a Saúl no le provocó, no le agradó guardar los mandamientos que el Señor le había dado. Mire, y al igual que Saúl, muy a menudo nosotros damos excusas por nuestros pecados, nuestros errores, tratando de justificar, de acomodar, de espiritualizar nuestras acciones debido a nuestras circunstancias que consideramos deben ser vistas como especiales. Lo que nosotros no entendemos es que Dios conoce los motivos nuestros, y aunque Él perdona, Él restaura, Él bendice, solamente cuando somos sinceros acerca de nuestros pecados. Cuando nosotros tratamos de esconder nuestros pecados detrás de esas excusas, al igual que le pasó a Saúl, nosotros vamos a perder la bendición del Señor. Así como Saúl se le dijo que iba a perder su reinado, si tú no eres sincero con el Señor, si tú no confiesas verdaderamente, pues tú vas a perder esa bendición de Dios a tu vida. Dice Juan capítulo 14, de los versículos 21 al 24. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que ama y obedece mi palabra, y el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre. Y hay una recomendación por parte del Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando tú te concentras en obedecer al Señor, el Señor va a manifestarse en tu vida. Es por esto que si queremos saber cómo acercarnos a Dios, nosotros debemos tener en cuenta esa actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud correcta? Pues acercarnos a Dios en obediencia. Esta es
debe ser la manera para acercarnos a Dios en obediencia y que nos mantengamos en esa obediencia, porque de lo contrario, hermanito, hermanita, Dios se va a separar de ti y de mí si nosotros continuamos en desobediencia. Mire, uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué Judas hace esta pregunta? Y es fácil entenderla. Recuerden que hasta después de la resurrección es que ellos entienden de qué manera iba a venir a liberar Jesús al pueblo. Hasta ese momento ellos todavía estaban pensando que Jesús iba a sacar su espada y que los iba a liberar del yugo de Roma y no de la esclavitud. Los discípulos tienen ese concepto. Esa es la razón por la cual a ellos les es difícil entender por qué Jesús no habla a todo el mundo que Él es el Mesías, porque ellos en ese momento están confundiendo la labor que el Mesías van a recibir. Pero sin embargo Jesús les dice que como no todos podían entender ese mensaje, aún ellos mismos que pertenecían a ese grupo íntimo, entonces ¿cómo iba a entregar ese mensaje a un grupo más grande? Si ellos querían obedecer sin entender lo que estaba sucediendo, ahora ¿cómo iba a suceder con otro grupo de personas mucho más grande, mucho más extenso? En Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y allí, a partir de ese momento, el Evangelio del reino se viene proclamando por todo el mundo y debemos continuar haciéndolo. Y aún así, no todos son receptivos de ese paso de obediencia. Aún así, aunque usted ha hablado, aunque usted ha predicado, aunque usted se ha acercado a su vecino, a su vecina, a su hermano, a su hermana, a sus hijos en ocasiones y no han escuchado. Mire, la obediencia que nosotros tenemos trae a nuestras vidas una sensación de paz, de tranquilidad, aún en medio de las dificultades. Si nosotros somos obedientes a nuestros padres como hijos, nosotros podemos ser recompensados en ese sentido. Y de la misma manera, cuando somos obedientes a Dios, Dios se mueve a recompensar a sus hijos. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿de verdad usted cree que una recompensa del dueño del oro y de la plata va a ser poca para su vida? Piense en eso. Y como aplicación para nuestras vidas quiero dejarles esto. Jesús le pidió a sus discípulos, a quienes lo seguían, que por favor demostraran amor hacia Él y hacia su Padre y que se manifestara en la obediencia. El amor es más que palabras bonitas lanzadas al aire. El amor es un compromiso. La obediencia es una conducta. Si tú amas a Cristo, demuéstralo obedeciéndolo en lo que su palabra dice, en lo que su palabra enseña. Y recuerda que lo que su palabra enseña es que Él es camino, verdad y vida, que nadie llega al Padre sino por medio de Él. Obedece al Señor, es la invitación en esta mañana. Amadísimo Dios y Padre Celestial, oro a ti, amado Dios, en esta mañana, pidiéndote y clamándote, Padre Celestial, por aquellas personas que aún no te han reconocido como Señor y Salvador, por aquellas personas que aún no están obedeciéndote, Señor, aún por aquellas personas que declarándote su amor, declarándote como su Señor, aún siguen en desobediencia con las cosas que tú nos has recomendado, Señor. Bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor lo bendiga. Saludes a la familia. Nos vemos el día miércoles y el día jueves. Que estén bien, que descansen.